Buenos días otra vez, hermanos. Vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a tener hoy el primer mensaje de este estudio que se llama Mensajes del Evangelio para el Campo. Le he enviado a Paula un pequeñito bosquejo de este contenido, del contenido de hoy, con todos los puntos y todos los versículos que ella os estará haciendo llegar para que podáis tener bien todos los puntos y versículos y no tengáis que estar ahora preocupados de tomo nota, no tomo nota, lo escucho bien o no lo escucho bien, sino que teniendo luego el bosquejo y pudiendo escuchar el mensaje, el contenido está completo. Vamos a comenzar leyendo en Hechos capítulo 13, versículo 3. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 17, versículo 3. Repito, libro de Hechos, capítulo 17, el versículo número 3. Lo voy a leer yo. Dice así la palabra del Señor, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía a él, es el Cristo. Este es el centro y este es el contenido principal de la predicación del apóstol Pablo. Jesús es el Cristo. Y el Cristo tenía que morir, tenía que resucitar por nuestros pecados, porque es lo que se habla en las Escrituras. Y cuando él habla de las Escrituras, no está hablando del propio libro de Hechos que se está escribiendo. Cuando él habla de las Escrituras, él lo que está haciendo es hablar de todo el Antiguo Testamento que está enfocando hacia Jesucristo. Y ese es el contenido principal del mensaje y de la predicación del apóstol Pablo. En primer lugar, vamos a hablar cinco puntos que tienen que ser el contenido, y esto va a ser una introducción para este estudio de mensajes del Evangelio para el campo. Tiene que ser un poco el contenido y la base y el corazón de nuestra predicación y de nuestro mensaje en el campo. En primer lugar, tiene que ser la vida de Jesús. La vida de Jesús. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar de Jesús y de la vida de Jesús? ¿Por qué tiene que ser ese el contenido de nuestra predicación? ¿Por qué no podemos hablar de religión? ¿Por qué no podemos hablar de denominación? ¿Por qué no podemos hablar de costumbres y de tradiciones? ¿Por qué no podemos hablar de filosofía cristiana? ¿Por qué no podemos hablar de otras cosas? Porque Juan 14:6 nos dice de una forma muy clara que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la respuesta. No hay otra forma para poder encontrarnos con Dios. No hay filosofía, ni religión, ni denominación, no hay nada que podamos compartir que te vaya a llevar a estar otra vez con Dios que el camino directo que es Jesucristo. Esto es Evangelio, lo demás no es Evangelio. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es la respuesta? Otra vez, que no hay nombre en que podamos obtener la salvación solamente a través de Jesucristo. Otra vez nos estamos hablando, otra vez estamos dirigiéndonos, estamos enfocando hacia el lugar que tenemos que enfocar. ¿Cuál es? Que es Jesucristo el único camino. Por eso la obra y la vida de Jesucristo es el mensaje central y esencial, no solamente de Pablo en su momento, sino que también tiene que ser nuestro mensaje esencial en este momento. Es el mensaje que tenemos que transmitir. Si nos salimos del camino y nos salimos del nombre de Jesucristo, ¿dónde vamos a hallar la respuesta? No hay respuesta fuera de estos aspectos. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Dónde está la respuesta? En que mientras que estábamos en otro tiempo o presos u oprimidos por la ley del pecado y de la muerte, yo ahora obtengo la libertad a través del nombre de Jesucristo, que es la ley del Espíritu de vida que reside en la obra de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que transmitir el mensaje de Jesús y por qué Pablo transmitía el mensaje de Jesús? Porque es el mensaje de libertad.
No es el mensaje de la opresión de la ley, de la opresión del tienes que hacer, del tienes que vivir, tienes que cumplir. Es el mensaje de la libertad que hemos obtenido en Jesucristo, esa gracia absoluta que encontramos en Él. Y además, cuando vamos a Juan 14, 26, nos encontramos con este versículo tan importante cuando nos dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cristo, aunque se fue y nos dejó, nos entrega esa respuesta del Espíritu Santo que morando en nosotros nos enseña todas las cosas y nos hace recordar. Es decir, nos da ese respaldo, nos hace ver lo que no pudo ver en el campo, nos hace encontrarnos con las personas con las que a lo mejor no nos hubiéramos encontrado en otras circunstancias, nos da el mensaje que esa persona necesita. Es decir, Dios obra a través de nosotros mediante el Espíritu Santo para poder tener respuesta en nuestro campo. Al final, tenemos que darnos cuenta de que el esfuerzo humano y el esfuerzo de las personas nos lleva a estar en un callejón sin salida, nos lleva a un lugar donde ya no podemos encontrar respuesta, que es lo que mucha gente no consigue entender dentro del Evangelio. Mi esfuerzo humano no es la finalidad, sino que tengo que hallar la gracia delante de Dios para poder trascender mis limitaciones humanas. Al final, todo esfuerzo humano, todo sobreesfuerzo, toda intención de la persona, todo seguimiento de mis conceptos, de mis deseos, ¿qué es lo que ocurre? Son, al final, un fracaso. Al final fracasan. Y como la vida del obrero que no se guía por el Espíritu Santo, sino que se guía por sí mismo, que no busca el plan de Dios, sino que busca su propio plan, y también la vida de aquellos que ni siquiera comprenden el Evangelio, es la que Jesucristo tiene que rescatar. Por eso, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Al final, todo el esfuerzo por intentar encontrarse con Dios es vano. Todo el esfuerzo como obreros por intentar hacer nuestra labor por nosotros mismos es en vano. Y tenemos que ir al mismo lugar, llevar a las personas a poder descansar en Jesucristo. ¿Cuál es mi finalidad? Llevar a las personas a descansar en Jesucristo. Así que a través de la obra perfecta de Jesucristo es que podemos ayudar a la gente a centrarse, a poder ver a Dios y recibir varias cosas. Primero, verdadera esperanza. ¿Por qué digo verdadera esperanza? Porque cuando tú te haces hijo de Dios, tu condición cambia y tu esperanza no la tienes que buscar tú mismo. La esperanza tú ya la tienes dentro del Evangelio. No eres dueño de tu vida. El Señor es dueño de tu vida. Tu futuro no es conforme tú estés obrando ahora. Tu futuro está garantizado por cuanto tienes el respaldo del trono celestial. Por lo tanto, tenemos toda esperanza dentro de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos encontramos? Verdadera esperanza y un verdadero objetivo en mi vida. ¿Cuál era el objetivo del ser humano antes de conocer el Evangelio? Cuando vosotros vivíais en otro tiempo, ¿cuál era vuestro objetivo? Bueno, yo vivo, me tendré que estudiar o tendré que tener un trabajo, tendré que casarme, tendré que tener hijos, tendré que envejecer de la mejor forma posible y luego morir. Si tú te fijas, el ser humano vive únicamente por esto. No hay otro motivo para vivir, no hay nada más. Hay personas que tienen más ambición, personas que tienen menos ambición. Personas tienen más suerte, personas tienen menos suerte. Personas tienen más oportunidades en la vida, personas tienen menos oportunidades en la vida. Pero al final, ¿cuál es el objetivo del ser humano en este mundo? Vivo, me reproduzco y muero. Es decir, es la misma vida de un animal. Vivimos como animales, más inteligentes, más sofisticados, somos animales. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, tenemos un objetivo diferente. ¿Qué es lo que yo le tengo que transmitir a la persona en el campo? Tú tienes un objetivo diferente. Tú vives ahora dentro del pacto eterno de Dios. Tú ahora mismo vives dentro de la respuesta eterna de Dios. Tú ahora mismo vives dentro de la gracia. No solamente es una vida en la cual vas a morir,
que todos vamos a morir, sino que es una vida que ahora tiene un propósito. Dios tiene un plan contigo en tu vida, Dios tiene un plan contigo en tu familia, en tu lugar de trabajo. Dios quiere estar contigo y quiere bendecirte todos los días de tu vida. No eres un animal, eres una criatura creada por Dios para estar con Dios y ahora ya tienes esta respuesta. Vale, yo voy a tener el objetivo. ¿Cuál es el gran objetivo? Disfruta del Evangelio, comparte el Evangelio. ¿Cómo lo voy a hacer? Te preguntarán las personas en el campo. En tercer lugar, vas a tener la verdadera fuerza. Repetimos lo de antes. No es mi poder, no es mi pensamiento, no es mi inteligencia, es la obra que Dios haga a través de mí en el campo. Es decir, ¿qué tengo que transmitirle a las personas en el campo? Dios, que es todopoderoso, Dios, creador de los cielos y de la tierra, Dios, el que está contigo y el que te da su poder y su gracia. Esta es nuestra respuesta. Para al final, ¿qué? Tener la victoria garantizada. Tener la victoria garantizada. ¿Cómo voy a obtener la victoria si ni siquiera he peleado aún, si ni siquiera he comenzado? Esta es la respuesta, que como no tiene que ver con tu poder ni tus capacidades, sino que es lo que Dios hace en ti, y como es la obra de Dios, Dios ya tiene la victoria, porque Dios ya pisó la cabeza de la serpiente, porque Dios ya resucitó de entre los muertos para darnos la vida eterna, porque Dios, Romanos 16:20, pondrá la cabeza de Satanás bajo nuestros pies, porque nos ha entregado también la autoridad entre las obras de Satanás. Esta es mi respuesta. La victoria está garantizada. Verdadera esperanza, verdadero objetivo, verdadera fuerza y verdadera victoria. Todo a través de Jesucristo. Por eso tenemos que dar este mensaje. Primer punto de la introducción de mensajes del Evangelio para el campo. La vida de Jesús. La vida de Jesús aplicada a mi vida son estas respuestas. Segundo lugar, segundo punto de la introducción o de este mensaje de introducción, es el poder de Jesús. No solamente es la vida de Jesús que a mí me ha dado la respuesta, me la da y me la seguirá dando, sino también es experimentar el poder de Jesús. Porque hay algo que cambió el mundo por completo. Cuando vamos a Génesis 3, vemos que algo cambió completamente el mundo. De ser un lugar idílico para el ser humano, de un lugar perfecto, un lugar natural, donde el ser humano no solamente se comunicaba con las plantas, con los animales, se comunicaba con las otras personas. Encontramos a Adán y a Eva, que eran la unidad perfecta, hombre-mujer, mujer-hombre, ayuda idónea uno para el otro. Nos encontramos la unidad perfecta y la comunicación perfecta entre el ser humano y Dios. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza con la capacidad de comunicarse con Él. Y Dios estaba con nosotros, estaba con el ser humano. En Génesis 2:7, Dios pone ese aliento de vida en el ser humano. ¿Es esta la respuesta del lugar idílico? El momento idílico es nuestra naturaleza. Y en el momento en el que llega el pecado, todo se rompe. El ser humano tiene que salir de ese lugar idílico, el ser humano que tenía la bendición de vivir en esa perfección tiene que salir y empieza a morir, y empiezan las enfermedades, y empieza el dolor, y empieza el trabajo, y empieza la maldición. No porque sea el castigo de Dios, es lo que ha hecho el pecado en el ser humano y en la humanidad. Es el poder del pecado, que ha conseguido separar al hombre y a Dios, ha conseguido arrinconar al hombre y someterlo. El problema del pecado, el problema de esa separación entre Dios y el hombre y el problema de la obra de Satanás. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuál es la respuesta? Que a través de Jesucristo y de la obra que hizo una vez, pagó por el pecado de todos. El que era justo, sin pecado y sin mácula,
pagó por todos los que éramos, somos y seremos injustos, para llevarnos a Dios. Esta es la respuesta de Jesucristo. Todo lo que hizo el pecado, Jesucristo lo deshace y lo hace nuevo. La separación que había por causa del pecado, Jesucristo a través de su sacrificio nos vuelve a unir para estar con Dios. El poder de Satanás a través del pecado en el mundo y en el ser humano, Dios lo rompe y nos da a nosotros la autoridad, pisando la cabeza de la serpiente. Solo Jesús ha derrotado el pecado. Ni la Virgen María, ni los santos, ni ninguna persona que haya pisado esa tierra ha podido hacer lo único que hizo el justo, que es Jesucristo, el Mesías. Solo Jesús ha vencido al mundo. Nadie más ha podido vencer al mundo. Ningún pastor, ningún predicador, ningún profeta, ningún apóstol, nadie ha podido vencer al mundo. Han podido hacer cosas muy grandes, se han hecho cosas fantásticas, se han levantado grandes movimientos. Recordemos a Lutero, recordemos a Wesley, recordemos a Moody, recordemos a grandes personas, grandes evangelistas, pero ninguno ha podido vencer al mundo. Nadie lo ha podido vencer. Sin embargo, Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay nada que pueda vencer y que pueda estar por encima de la obra de Jesucristo. Tiene todo poder y toda autoridad. Así que si yo tengo a Jesucristo, yo tengo a aquel que tiene el poder para vencer al mundo. No es que yo lo tenga, no es que resida en mí, es que yo tengo a aquel que tiene el poder. Y esa autoridad mora en mí. Este es el poder de Jesús. Este es el poder de Jesucristo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo puedo cometer errores y pecar, pero Satanás ha sido derrotado por Jesucristo, no tiene poder en mí, no me tiene atado con unas cadenas, yo soy libre a través de la obra de Jesucristo, porque Él ha deshecho las obras del diablo. Y por cuanto yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me ha dado vida en Cristo Jesús. Por cuanto la paga del pecado es muerte, la dádiva de Cristo es vida eterna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Él nos ha dado justificación a través de Jesucristo. Esta es la respuesta del poder de Jesús. Así que tenemos que encontrarnos con la gente en el campo, y cuando nosotros le podamos y le transmitamos este poder de Jesús y la vida de Jesús, tenemos que hacerle 3 preguntas. ¿Tú de verdad tienes seguridad en la salvación? ¿Tú de verdad crees que eres salvo? Tú has aceptado a Cristo, pero tú ahora mismo serías salvo si murieses. Y además esta pregunta es fantástica porque no solamente se la podéis hacer a aquel que has encontrado en el campo, sino a cualquier creyente. Hazle esa pregunta. Hermano, ¿usted cree que es salvo? Si mañana muere, ¿es salvo? Si esta noche muere, ¿es salvo? Si ahora mismo lo hace, ¿es salvo? Luego tenemos que poder ver ese método de la salvación. Es decir, ¿cómo yo puedo darle la salvación y puedo dar el mensaje en el campo? ¿Cómo yo puedo compartir la palabra en el campo a las personas que me rodean? Tengo que prepararme, tengo que hacerme esta pregunta. Es el método de la salvación que yo voy a implementar en el campo, y luego tengo que ver las evidencias de aquellos que han recibido la salvación. Y cuando digo las evidencias no me refiero a la santidad en cuanto a mis acciones y mis obras, sino a que esa persona ha comprendido el mensaje, lo está aplicando y lo está experimentando en su vida. En otras palabras, que el mensaje de la vida y el poder de Jesús se ha comprendido, se ha aceptado y se está experimentando. No es mirar con los ojos del legalismo, es mirar con los ojos del Evangelio.
esta persona ha entendido y está experimentando la obra de Jesucristo. Tercer punto de este mensaje de introducción de mensajes del Evangelio para el campo. Cuando yo acepto a Jesucristo, como hemos dicho, Jesucristo tiene poder. Y hay algo que Jesucristo hacía cuando estaba vivo. Es parte de la vida de Jesús. Y había algo en su corazón que le hacía ser especial. Y la palabra de Dios lo menciona muchas veces. Es la misericordia. Jesús era tenía una misericordia muy grande. Era una persona muy misericordia. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús ve a una persona que sufre, cuando Jesús ve a una persona que lo pasa mal, cuando Jesús ve a alguien que tiene una dolencia, que tiene una opresión, sentía eso en sí mismo y buscaba darle una respuesta. Esta es la misericordia del Señor. Y cuando tenía esa misericordia y cuando Él veía a una persona enferma, ¿qué hacía? Le daba sanidad, le daba la respuesta. Le daba 3 tipos de sanidades. Primero, la obra de Jesucristo trata en mi vida de una forma espiritual. No podemos pensar únicamente en que me duele el brazo o me siento triste, sino que Jesús primero lo que va es al epicentro. El mensaje de Jesús va al núcleo de mi vida, que es mi espíritu. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Personas que tenían problemas espirituales, personas que tenían tormentos en su vida y se ven solucionados a través de la palabra que sale de la boca de Jesucristo. Es la solución al problema espiritual desde los tiempos eternos. Es la obra que nadie ha podido resolver. El hecho que nadie ha podido resolver nunca en la historia, pero que Jesucristo sí. Por lo tanto, a través de la palabra se obtiene la sanidad. A través de la palabra se obtiene la respuesta. Sanidad de las emociones, sanidad del corazón, sanidad de la mente. Todo eso está muy ligado, ¿verdad? A veces lo utilizamos ese tipo de símiles para referirnos a lo mismo. La sanidad del alma. Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo yo puedo encontrar ese descanso? Cuando yo tomo mi yugo y lo quito. ¿Qué es mi yugo? Preguntárselo a la gente del campo. ¿Qué creéis que es vuestro yugo? Vuestra preocupación, vuestra inseguridad, vuestro temor, vuestros problemas, circunstancias, vuestra familia, trabajo, economía, todo este tipo de aspectos son vuestro yugo. Porque es lo que se os cierra aquí sobre vuestra cabeza, en vuestros hombros, y no os deja avanzar. Es una carga que es pesada. Todos sabéis lo que es un yugo, que es lo que se coloca sobre los hombros de los bueyes para tirar los yunques y arar el campo. Si no, buscadlo en internet. El yugo es lo que se le ponía a esos animales sobre el cuello para que con sus hombros empujasen esos carros. Y del yugo no podía escaparse el animal. Y era andar con esa carga pesada, trabajando hora tras hora tras hora. Porque había que arar el campo, había que sembrar y había que luego recoger la cosecha. Pues esto es el mismo principio en nuestras vidas. Teniendo nosotros que andar y trabajar, es decir, vivir nuestras vidas, pero con una carga que es muy pesada, que nos hace estar, al contrario, como dice la palabra, sin descanso y con ese problema en nuestra alma, con ese desasosiego, con esa incertidumbre. Es lo que los psicólogos muchas veces hablan de ruido mental. Son los errores y problemas del pasado que vuelven al presente. Son las circunstancias del hoy que me tienen mentalmente y me tienen con ese alma agarrotado. Es la incertidumbre y la inseguridad por el futuro. Todo eso es ese ruido mental, son esas circunstancias que son ese yugo, ¿no? Que es toda esa carga que yo pongo a veces sobre mi vida y que la gente pone también sobre su vida. Es esa carga
que no nos deja movernos y seguir hacia adelante. Por eso Jesucristo dice en Mateo 11:29 que tomes su yugo, es decir, tomes su carga, porque es fácil y es ligera. Toma esa carga que es sencilla, toma esa carga la cual vas a poder llevar. No es que vayas a estar libre, porque todos tenemos que tener ese trabajo y vivir esa vida, pero sin embargo cuando tú dejas la tuya y tomas la de Jesucristo, es fácil, es ligera y además es lo que te va a ayudar y te va a dar la bendición de encontrar descanso para vuestras almas, que es lo que todos anhelamos, es descansar, que nuestro corazón descanse sin preocupaciones, sin inseguridades, porque a través del mensaje de Jesucristo y de la obra de Jesucristo yo he encontrado sanidad. Dentro de la sanidad de Jesús está la sanidad del cuerpo físico, que es lo que tantas veces hemos visto en los evangelios, cómo Jesús sanaba a las personas. Dice Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta respuesta es absoluta y está por encima de todas. Yo sé que tenemos a los médicos y a los doctores a los cuales tenemos que acudir y hacerles caso, al igual que si tenemos cualquier otro problema o circunstancia, encontrar la solución, porque para eso Dios le ha dado inteligencia al ser humano para estudiar el cuerpo y saber cómo ayudarlo. Pero dentro del Evangelio también encontramos la sanidad del cuerpo físico, sanidad del espíritu, del corazón o del alma y del cuerpo físico, que es la bendición que hallamos dentro del Evangelio. Una cosa muy importante que tenemos también que enseñar a los nuevos creyentes, y voy a ir un poquito más rápido para acelerar y llegar bien hasta el final del mensaje, que son las respuestas a las oraciones. Muchos versículos nos hablan de las respuestas a las oraciones, de cómo Dios responde, de cómo Dios obra, cómo Dios también nos pide que pidamos, que hablemos con Él, que hablemos con Él mismo. Y Él nos dice que va a entregar, que nos va a dar, nos va a sostener. Esa es la respuesta. Primero lo que tengo que darme cuenta es que hay un Dios que quiere hablar conmigo, hay un Dios que quiere comunicarse conmigo, hay un Dios que busca tener esa intimidad y que busca bendecirme, que busca darme esas bendiciones que yo no puedo hallar por mí mismo. Pero sin embargo tengo que ir hacia un principio, y es que yo tengo que orar conforme el corazón de Dios. Porque toda la palabra me habla de que no soy yo y no es mi corazón y no son mis principios y mis intenciones, sino qué es lo que yo tengo que aferrarme, es el corazón de Dios. Ora conforme tienes ese corazón y Dios te dará la respuesta. Por eso tenemos que enseñarle las siguientes cosas a los nuevos creyentes. Tienes que orar con el contenido correcto. Contenido correcto. No es el yo y el ego y lo que a mí me apetece y a mí me gusta. Es el contenido correcto que está en su palabra. Luego tenemos que enseñarles, en segundo lugar, a orar correctamente. Es el método correcto de oración. ¿Cómo tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar? Y todo ese tipo de método o de camino que tengo que enseñarles. Ora 3 veces al día, ora cuando te levantes, ora cuando te vayas a acostar, ora durante el día. No solamente en problemas o en circunstancias, dale las gracias a Dios, dale la honra y la gloria, reconócele. Ora cuando te vayas a encontrar antes con una persona para que el Señor te guíe. Ora antes de comenzar el trabajo para que tú seas una persona que glorifique a Dios en el trabajo y para que encuentres a tus discípulos. Es que tenemos que enseñarle la oración correcta. En tercer lugar, tercer punto, tenemos que enseñarles a reunir los títulos de oración conforme la palabra. Esto es esencial. Y habrá más tiempo para preparar esto en particular, pero es que tienen que estar acostumbrados, es decir, tenemos que enseñarles el sistema de la oración. ¿Cuál es? Cuando yo escucho la palabra, tengo que tomarla para mí, personalizarla, y lo que también tengo que hacer
es tomar lo que Dios me está diciendo a mí. Ese es el primer paso. El mensaje que yo escucho, tengo que hallar qué es lo que Dios me está diciendo a mí. Es decir, hay que enseñarles a los nuevos creyentes que cuando escuche una predicación, no simplemente es algo interesante, es algo que tomar en cuenta, algo curioso, sino que es el mensaje que directamente Dios me está entregando a mí, que es necesario para mi vida. Y cuando yo tomo ese mensaje, tomo notas, todo mis apuntes, yo tengo que, en mis apuntes, tengo que ver, voy a orar por esto, esto y esto. Esos son mis títulos de oración, que en primer lugar tenemos que tomar, pero que es el cuarto punto, también tenemos que compartir. Es el fórum, es decir, el fórum que es el momento más feliz de un creyente, porque es cuando yo estoy testificando las respuestas que Dios me ha prometido que va a cumplir en mi vida. Y cuando Dios te está diciendo que va a cumplir cosas en tu vida, pues eso es un momento de felicidad, porque Dios cumple siempre su palabra. Por eso el momento del fórum es, esto es lo que yo tengo en mi corazón, y esto es lo que Dios me ha dado, y esto es lo que Dios va a cumplir. Lo que tengo que cambiar, lo que tengo que arreglar, lo que tengo que implementar, esto es lo que Dios va a cumplir en mi vida. Y compartirlo unos con otros. Después, tenemos que enseñarles a que ellos estén atentos a las respuestas en el campo y que luego después las puedan compartir. Es decir, es dar testimonio sobre las respuestas a las oraciones, ver su cumplimiento en el campo y luego compartir con las demás las respuestas que hemos tenido. Si nosotros conseguimos tener correctamente este sistema, que es el de escuchar la palabra, tomar mi palabra, mis títulos de oración y orar por ellos, vamos a recibir respuestas. Es decir, la gente va a recibir respuestas sí o sí, porque es el método para recibir las bendiciones. Si yo les enseño a los nuevos creyentes a que el tiempo de mensaje de predicación es un tiempo de, escucho, es interesante, es divertido, no van a recibir respuestas. Si cuando yo voy a hacer el fórum no es el tiempo en el que yo estoy compartiendo qué es lo que Dios me ha dicho a mí personalmente, a mí, porque yo lo necesito, porque tengo que aplicarlo en mi vida, y yo me dedico a dar aportaciones y a contar historias y porque por aquí y por allá, ¿qué les enseño a los nuevos creyentes? A que el tiempo de fórum no es compartir mis títulos de oración, sino que es hacer una valoración o hacer una especie como de comentario o atraer mis propias historias. No, es qué es del mensaje que yo he escuchado, qué es lo que Dios me ha dicho a mí, por lo que yo voy a estar orando y que Dios va a cumplir en mi vida. Esto tiene que ser el contenido que yo le transmita a los nuevos creyentes. Para terminar, punto número 5, es que yo les tengo que transmitir el movimiento del evangelismo. Es decir, este es el método o el camino para experimentar al Señor. ¿Qué es lo que el Señor dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y mientras que estéis yendo a todas las naciones, yo voy a estar con vosotros. ¿Por qué vas a estar con nosotros? Porque vas a hacer la evangelización del mundo y necesitas que yo esté contigo. Es el modo de declarar el poder de Dios. Hechos 3 del 1 al 12. ¿Cuál es el contenido? Problemas que tenía el cojo en la puerta del templo. Pedro, Juan, por favor, danos la respuesta. Ayúdame, dame un poquito de limosna para que pueda vivir. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se levanta. El nombre de Jesús es glorificado. El nombre de Jesús es lo que se predica en aquel lugar. En el nombre de Jesús esa persona se ha levantado y ha obtenido la respuesta, ha obtenido la sanidad, y es lo que además está glorificando el nombre de Jesús, que es el Cristo. Esta es la respuesta de nuestra vida. Esta es la respuesta para nosotros, el nombre de Jesús, que es lo que al final se declara y es donde viene el poder. Por eso en el versículo 12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué es lo que está diciendo? Poned los ojos en Jesucristo. Es además el modo de comprender que el Señor te utiliza. Como por ejemplo en Hechos capítulo 8, versículo 26, un ángel le habla a Felipe para que vaya al camino
que desciende de Jerusalén a Gaza para darle el evangelio a un etíope, a un extranjero, a una persona desconocida. ¿Por qué Dios te va a utilizar? Para hacer su obra, para transmitir el mensaje, para hacer la evangelización del mundo. Es el motivo por el que Dios va a utilizarte. Y luego además es el modo para conocer su plan. Señor, nos están persiguiendo en Jerusalén, estamos hablando de capítulo 8 de Hechos, nos persiguen a los cristianos, tenemos que huir, están encarcelando, están muriendo, familiares, amigos, vecinos, tenemos que salir con nuestras cosas, agarrándonos una mochila, un poco de equipaje y saliendo con nuestras familias corriendo porque nos van a atrapar y nos van a matar. ¿Qué es lo que hace Felipe? Felipe, en vez de ir y esconderse, él va y pasando por Samaria, testifica el Evangelio mientras que huía testificando el Evangelio, comprendiendo que primero yo tengo que ser una persona que transmita el Evangelio, tengo que ser un misionero en mi campo, y si Dios me lleva a otro sitio por cualquier motivo, tengo que ser un misionero en ese lugar. Por ejemplo, personas que vivís en otros países, inmigrantes. No, yo vengo aquí a ganar dinero. No, tú vienes ahí porque Dios te ha llevado para compartir el lugar, el Evangelio en aquel lugar. Si Dios te ha cambiado de campo es porque es ese nuevo campo donde tienes que estar haciendo la obra. Es comprender su plan a través de las circunstancias. Y así podríamos hablar, Hechos 10, versículo 3. Pedro, viendo una visión, entiende que tiene que ir a casa, en sí 10, pero no el versículo 3, un poquito más adelante. Pedro entiende que tiene que ir a ver a Cornelio y testificar el nombre de Jesucristo y de compartir el Evangelio en casa de los opresores romanos. Es lo que también Cornelio entiende alguien, ahora sí, versículo 3 entiende, cuando le dice que tiene que ir a llamar a Pedro, aun sabiendo quién era Pedro y lo que pensaba Pedro, para que fuese a su casa y poder hacer ahí una iglesia, una casa de misión. Es Hechos capítulo 16 del 14 al 15, cuando Pablo va y encuentra a la discípula Lidia. Es que yo tenía que llegar a este lugar para levantar a la discípula Lidia. Yo tenía que llegar aquí a este lugar para levantar al carcelero. Yo tengo que llegar aquí a este lugar para sanar a la mujer, a la chica que tiene ese espíritu de adivinación. ¿Por qué yo estoy en este campo? Porque Dios me tiene que utilizar en ese lugar. Y al final es el modo de experimentar el poder de Dios. No solamente yo veo el poder de Dios en mi vida, cómo Él me ha sanado y cómo me ha rescatado, sino además yo puedo ver y experimentar el poder de Dios en el mundo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué es? Me vais a ser segurísimo testigos en todo el mundo. ¿Pero testigos de qué? De la obra perfecta de Jesucristo. Así que, ¿cuál tiene que ser la introducción de este estudio de mensajes del Evangelio para el campo? Lo central es la vida de Jesús, el poder de Jesús, la sanidad de Jesús, las respuestas a las oraciones y el movimiento del evangelismo. Esto es lo que tenemos que transmitir, lo que tenemos que dar a las personas que estén en el campo, que primeramente nosotros hemos tenido que experimentar. Ay, pastor, es que yo no he experimentado mucho esto. No pasa nada. Lo hacemos durante el transcurso del tiempo, lo hacemos por el camino, lo hacemos mientras que andamos en estos mensajes del Evangelio para el campo. Esto es lo que tiene que residir en mi transmisión a los discípulos. Otras cosas no son tan importantes, otras cosas son menos relevantes, otras cosas no tienen la respuesta de Jesucristo. Por eso no nos centremos en ideologías, en religiones, en pensamientos, en cosas. Vamos a centrarnos en el mensaje de Jesucristo. No, es que yo no quiero escuchar sobre Jesucristo. Adiós. Hay más de 7.000 millones de personas en el mundo, creo que era una estimación que había, ¿no? Más de 7.000 millones de personas en el mundo. Una persona te dice que no, ve a la siguiente. Tienes el resto del mundo para predicarles el Evangelio. Encuentra a aquellos que reciben la palabra de Jesucristo y continúa con ellos transmitiéndoles este contenido. Todo este contenido. A partir de la semana que viene empezaremos lección 1, luego lección 2, luego la 3.
así hasta va a ser un tiempo largo donde estaremos teniendo estas lecciones, entre medias haremos alguna otra cosa, según surja o por las necesidades o por las circunstancias, pero vamos a estar compartiendo estos mensajes del Evangelio para el campo que tienen que ser la respuesta de nuestra vida como obreros, porque es esta la finalidad de este tiempo, levantarnos como obreros del Evangelio y obreros del evangelismo en nuestro campo, porque Dios nos lo ha prometido, Dios nos ha dado esta gracia y Dios lo va a cumplir en el lugar en el que estemos. Señor, te queremos dar las gracias y agradecer que tú nos entregase ese misterio que estaba oculto desde tiempos eternos, ese misterio en el cual se ve reflejado en todo el Antiguo Testamento, pero que se ve encarnado en la obra de Jesucristo. Gracias porque esa obra que tiene ese momento culmen a la hora de resucitar por la muerte en la cruz es la que a nosotros nos da esperanza, es esa resurrección que nosotros tendremos, ese cuerpo glorificado, es esa eternidad en la que estaremos contigo en tu presencia. Gracias porque somos herederos de este mensaje, de esta vida, de este poder y de esta respuesta, y esa herencia absoluta y eterna en la que nosotros queremos también transmitir a otras personas en el mundo. No es nuestra obra, es la tuya, así que danos la gracia para presentarnos ante ti como herramientas útiles, como personas que buscan ser utilizadas, no como protagonistas, sino como aquellos que son dirigidos por ti. Queremos darte las gracias porque tuyo es el poder, tuya es la obra y tuya es la gloria para siempre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.